Yorana Corúa, mi nombre es Antonio Atán Torres y soy el director del Ballet Cultural Pucurañitea. El Pucurañitea originalmente nace sobre la marcha. ¿Por qué? Porque en mis tiempos, cuando yo empecé con esto de la cultura, estoy hablando de los años 98, 99, yo era un bailarín en esos tiempos del Ballet Cultural Polinesia y empecé a bailar y con el tiempo me aburrió el baile, me empezó a gustar la música, tuve el oído hasta el día de hoy y me fui paseando de grupos en grupos. Pasé por muchos grupos de la isla, que hoy en día ya no existen. Y todo lo que aprendí, lo aprendí por Pascual Pacarati, que él siempre ha sido mi mentor. Un día con mi mujer hablando, pensamos y llegamos a la idea de formar nuestro propio grupo. Te estoy hablando ya hace más de 15 años, porque en general el grupo ya vamos a cumplir 16 años. Pucurañitea es un sector de acá dentro del pueblo, Pucurañitetea, ese es el nombre original, que es donde habita la familia de mi mujer en este caso, o la gran mayoría de la familia Pacarati. Y también es un espíritu, es un barúa que protector de toda la familia, de todo ese sector. Y en honor a toda la familia Pacarati es que yo con mi mujer decidimos ponerle el nombre Pucurañitea. Cuando tú entras a Pucurañitea, tú ya eres una familia. No solamente en el baile, sino en la vida diaria. Porque cualquier problema que un bailarín tenga, nosotros vamos a estar ahí. Todo lo que es lo bueno y lo malo, vamos a estar ahí como grupo. Por eso Pucurañitea es familia. Bueno, para mí Pucurañitea es familia. Para mí es familia. Totalmente. Desde mi momento del ingreso fui acogido de una manera como una familia, Y he tenido experiencia ya con ellos de poder viajar, de poder transmitir nuestra cultura, tener conexiones más con ellos también, de que es totalmente una familia y de que en el caso de que a alguien le pase algo, nosotros vamos a estar todos ahí y ellos para ti. Pucurañitea. Hauha, honga ata, ira tato ai nui ai happy ai timene, ori, hoi at happy ai pa, mu apa tato happy era, Pucurañitea, nuna ori, ko pau pa itmana orau. Tato anu era oriena, nai hakapua itia ia Pucurañitea pa ia au. Me hapea tau ha pai ko tatou pa tangata. Lo principal para mí, uno, es formar futuros líderes que puedan llevar esto con el tiempo, formar embajadores culturales, formar unificadores de cultura. Hay muchos jóvenes, muchos adultos
que está un rato. La cultura también a algunas personas les aburre y después de eso se van. Y lamentablemente seguimos los mismos directores, por eso el trabajo de un director es mantenerse con el tiempo. Los grupos, todos los días en la isla se arman grupos de baile, te lo prometo. Pero de ahí a mantenerte por más de 10 años, ya, ahí yo recién te puedo decir que tenemos un logro. Porque antes de 10 años es un grupo, y créeme, puede sonar hasta muy feo, a lo mejor me pueden hasta retar, pero no me importa, pero dentro, si no tienes más de 10 años de trayectoria, es un grupo que pasó como muchos otros que han pasado. Yo te puedo decir fácilmente, han pasado, desde que yo tengo el Pucurañité, han pasado por lo menos 10 grupos. Pero eso es por un tema de constancia, de disciplina, de liderazgo, más que nada. Es una cosa que siempre con Lin Rapu lo comentamos mucho entre los dos, el tema del liderazgo. No es lo mismo ser un jefe de un grupo que ser un líder, y no aparte ser líder de tu grupo, ser una persona, un líder dentro de todos los otros grupos, que los jóvenes te reconocen y te lo demuestran. Y eso es una de las cosas que me llena de orgullo a mí, con mi mujer, que somos los dos los directores, el reconocimiento en general, tanto de la gente adulta, tanto de los jóvenes y tanto de los niños más pequeños. El baile para mí es como una forma de vida. Es lo que más me da tranquilidad, me da una manera de que la gente conozca lo que yo siento de lo que es mi cultura. Expreso mucho, me encanta bailar, lo hago, aunque no me paguen, pero lo hago, me encanta, lo llevo en la sangre. Bueno, a mí el tema del baile es algo que me hace saltar algo dentro de mí, que me gusta expresar, me gusta harto expresar, entonces bailar lo busqué como un método justamente de poder liberar esto que necesitaba, poder transmitir algo. Entonces el tema de estar aquí en el conjunto de Pucurañitea, de estar bailando mi cultura, estar representando a mi cultura, lo hace más todavía, o sea, hacerlo sentir que lo hago con un fin. Y este fin es transmitir mi cultura, que ha sido dado gracias a mi madre, a través de la sangre de mi madre. Mi abuelo siempre quiso que yo fuera músico, porque mi abuelo Fernando Atampa Carati, él le gusta tocar el acordeón. Me gusta por lo menos mostrar ahí a la gente que llega de afuera la cultura de nosotros, porque todos le dicen show, ballet y toda la cuestión, pero es la expresión cultural que tenemos, ancestral. Yo pienso seguir lo que más pueda, y mi hija pequeña, que la tengo aquí en el grupo, ella va a ser, y ya lo tenemos decidido, que ella sí o sí va a ser la heredera y la que tiene que mantener esta dinastía, por decirlo así, del Pucurañitea. En todos los años que llevo me mantengo en una sola línea en el tema de la cultura con respecto a que soy el único grupo que nos ha introducido instrumentos modernos, más modernos de lo que ya existen, bajos, baterías, todo eso. Yo siempre he mantenido la misma línea, ukelele, guitarra, mayaporo, caubae, bombo, bongo y las percusiones. En los escenarios internacionales, fuera de la isla, es relajante. Pero cuando se trata del escenario de la isla, es muy estresante. Porque tú estás bailando a tu gente y tú tienes que mostrar lo que tú estás expresando que sea significativo para ellos. Afuera es como el baile normal, es hacer una coreografía donde todo tiene que ser perfecto, pero aquí no.
Aquí tenéis que bailarlo mostrando el sentimiento que tú estás teniendo en todas las expresiones que estás haciendo. Es difícil el escenario de la isla. No, igual la verdad, igual hay nervios y todo en el momento, porque uno quiere que salga bien, a veces uno como que se equivoca a veces, pero siempre trata de mejorarlo y hacerlo cada vez mejor, más calidad que cantidad, porque al final uno puede hacer muchas cosas por cuestiones, pero hay pocas cosas de nosotros que realmente es de nuestra cultura. La canción que le vamos a dar como para que ustedes la puedan apreciar es una canción que hicimos con mi mujer hace poco. Yo se la hice a mi mujer. Habla más que nada, habla del amor, del amor que yo le tengo a mi mujer y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado. Pero el significado se interpreta de distintas maneras para las personas. En Nueva Zelanda, todas las nuas y los coros que escuchaban se ponían a llorar, no de pena, sino que escuchar la letra de Rapa Nui y esos tipos de cantos y de melodías, a ellos lo hicieron volver al pasado. Que también hay que tenerlo bien presente, que son los padres y los fundadores de la cultura de Nueva Zelanda. Koromaki au kia koe eu ka e haere i te pō. O irau e ako atuena i te riu nei. Moho ki haka o mai koe i muri au. Koromaki significa añorar, recuperar, soñar y conservar. Y eso es lo que nosotros hacemos Pukurangitea, conservar lo que nosotros, la tradición que es la isla. Totalmente amor, Koromaki amor, totalmente a tu pueblo, a tu tierra, a tu gente, a ti mismo, a lo que tú estás haciendo. La canción te hace viajar a otro lugar, te hace viajar en un pensamiento quizás de añoranza, ya de buscar algo, un recuerdo bonito, ya. Te llena de amor, te llena totalmente de amor.
legado más que nada, uno para los jóvenes, que la cultura es linda, es una experiencia muy emocionante y lo han vivido muchos que están conmigo. Vas a pasear por el mundo, vas a recorrer, vas a abrir tu mente, ¿me entiendes? No es solamente un viaje ni todo eso. Y la idea es dejar el legado, que no tengan miedo, hay que atreverse, como me decía Pascual Pacarati. Tú no necesitáis nada, solamente con tener el oído y tener la sangre y te tira, la sangre tira. Dejarlo a todos invitados, que se unan a cualquier grupo, no, yo no estoy diciendo que se unan al Pucurañitea, únanse a cualquiera de los grupos porque van a vivir una experiencia que la van a recordar toda su vida, va a ser una experiencia inolvidable para ellos.